Siempre amigo. Queridos amigos de Tu Historia Conmigo con Ferrusquilla Junior, desde las plataformas de Acrópolis Multimedios. Bueno, pues hoy es domingo de programa y estoy muy contento de estar con ustedes porque, bueno, cada programa es una experiencia nueva, una historia diferente. Y el día de hoy tengo a un muy querido amigo, un gran comunicador, un hombre que todos los días nos tiene informados de lo más importante que pasa, no nada más en Puebla, que es donde él radica, sino en el país. Y para mí es un honor contar con su amistad y es un privilegio tenerlo el día de hoy. Y me refiero al maestro, a mi amigo Álvaro Ramírez Velasco. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Querido José Ángel, gracias por esa presentación. Con mucho gusto de saludarte y de estar hoy aquí en tu medio, en Acrópolis, Gracias. en Veracruz, que estuve hace semana y media por allá, pero en el puerto, En el y puerto. siempre nos tratan extraordinariamente bien. Qué bueno, pues yo ahorita ya tengo algunos días en Jalapa y la gripa no me deja que me regrese el día de hoy a Ciudad de México, me regreso hasta mañana, pero muy contento de poderte tener aquí con nosotros, maestro. Y la pregunta de rigor de este programa, ¿cómo inició todo? O sea, desde niño ya tenías esa inquietud por la comunicación, por entrevistar, no sé, tú eras el que siempre pedías en la escuela el micrófono para las efemérides, tal vez. ¿Cómo fue el inicio de esta brillante carrera en el campo de la comunicación, maestro? Muchas gracias. Pues no, fíjate que todo lo contrario. Yo fui un niño muy, muy silencioso. No, el clásico niño que al que todos buleaban, que ahora lo veo vamos, no era tan grave, no era tan grave. Muy Ajá. tímido, fíjate que tartamudo en buena parte de la infancia, y después ya en la adolescencia mucho más desinhibido. Mis padres son de origen maestros rurales. Mi mamá hasta la jubilación fue maestra, mi papá dejó en algún momento su carrera magisterial y después estudió leyes y se hizo abogado, y de ellos recibí mucha cultura. Mi mamá me traía constantemente libros. Fíjate, me sirvió en ese sentido ser un niño tan ensimismado, porque muy Ujú. pronto leí muchas cosas, pero no me imaginaba yo que iba a terminar siendo periodista, porque estudié comunicación y el abanico del desarrollo de la carrera es muy amplio, pero me dediqué al periodismo por maestros maravillosos que tuve a lo largo de la carrera en la universidad y de la carrera al inicio de la carrera profesional. Me gustaba mucho la música, tuve mi grupo en Puebla, tocábamos. Puebla es una ciudad que acoge muy bien la trova, que acoge muy bien la música urbana, cantamos en los camiones, en fin, por ahí comenzó mi desarrollo más y después me fui encontrando con la comunicación, José Ángel. Ok, ok. ¿Y en qué momento llega a tu vida esa, no sé cómo llamarlo, esa primera oportunidad de empezar a entrevistar a personajes importantes, tal vez del medio político, tal vez del medio del espectáculo? Hace muy poquito me hiciste favor de compartirme una fotografía que corresponde a lo que fue el cumpleaños 90 de mi papá. Tuviste la oportunidad de entrevistarlo, pero platícame un poquito de todo lo que te acabo yo de decir, por favor. Gracias, José Ángel. José Ángel, déjame hacer un paréntesis de que yo soy un admirador empedernido de tu papá, Gracias. de sus apariciones en las películas del cine de oro, de lo inquieto que fue. Hay una identificación con él como persona, como personaje, aunque solamente tuve oportunidad de conocerlo en ese momento que lo entrevisté, pero bueno, a ver, échame a mí la culpa. Tu papá tiene algunas canciones que son verdaderamente representativas en inglés le dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, The American Songbook, ¿no? Las indispensables de Estados Sí. Unidos. Bueno,
Tu papá tiene de ese libro de indispensables de la música latinoamericana, diría yo, tiene, por supuesto, Échame a mí la culpa, La Sí, Ley del Monte con esta historia, yo le llamaría hasta de realismo mágico, de que a las pencas le sale el nombre de los enamorados que cruzaron ahí el corazón, así es, el tiempo que te quede libre. No sé, seguramente tú, José Ángel, has escuchado la interpretación de María Dolores Pradera. por supuesto, por Todo el mundo me dice, supuesto. no, la de Luis Miguel, no, la de María Dolores Pradera es una cosa maravillosa. Bueno, hago el paréntesis, ya lo voy a cerrar, porque tuve la oportunidad de entrevistar a tu papá, un deleite como persona, me tuvo paciencia. Ya estaba yo entradito ya más en años y en la carrera, ¿no? Pero bueno, Sí, fíjate que yo estudié comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y Derecho en la UNAM. ok, Viene mi paternidad, mi primera paternidad muy joven y debo dejar la carrera de derecho porque era trabajar para sacar adelante a mi hijo que acaba de cumplir 30 años ya, yo tengo 54, tenía ok, 23, 24 cuando nació mi primer hijo y bueno, termino la carrera o estoy en el último tramo de la carrera y de verdad era desesperante, no encontraba yo forma de entrar al área profesional. Una persona que fue muy importante en mi vida, Hugo Guillermo Gómez Contreras, un exiliado chileno que fue mi primer suegro y más que eso, un mentor importante, periodista, fue gente de izquierda en Chile, tuvo que salir en el golpe de Estado, ajá, fue un periodista cercano, orgánico de Salvador Allende. Cuando derrocan y matan a Salvador Allende, él tiene que salir huyendo y viene a México. Trabajó muchos años en La Jornada. Bueno, él fue mi primer mentor y me corregía mis trabajos escolares junto con otro maravilloso profesor, ese sí profesor universitario que tuve, que fue René Avilés Favila, escritor de la literatura de la onda. Él junto con José Agustín lideraron esa parte de lo que se le ha conocido como la literatura de la onda, que es en estos años 60, 70, ¿no? Bien. sí, Entonces él me lleva con un amigo de él que tenía una revista que se llamaba Media Comunicación, Gilberto Mesa, que me da mi primer trabajo, un hombre de mucha experiencia, fundador de la agencia de noticias de La Jornada, que había pasado muchos ujú, años en Londres, puro personaje de dimensiones maravillosas que me tocó en mi vida ir conociendo. Y él me dice, me mira, yo creo que tenía yo muchas cualidades, José Ángel, para escribir, para entrevistar, me lo decía Hugo Gómez, y sí, me lleva con él y detecta en mi hijo, Gilberto, me dice, ¿sabes qué vamos a hacer contigo? Me puso a hacer muchas labores, pero me dice, vas a tener una columna, un espacio en la revista en donde vas a entrevistar a los directores de los medios de comunicación, ¿no? Y me manda con varios, comencé a hacer varias entrevistas con personajes maravillosos y caigo con Luis Enrique Mercado Sánchez, que era el director de El Economista y que por esos días acababa de comprar el periódico Imagen de Zacatecas, que ahora es el periódico más sólido de Zacatecas, donde yo trabajé. Y esto te lo estoy contando porque entre ir conociendo a los directores de los medios, caigo con Luis Enrique Mercado. Yo estaba ajá, haciendo la revista era mensual. Imagínate tú, mensual, era así como que todo el tiempo, revisabas los textos, los volvías a revisar. Y caigo con Luis ajá, Enrique y le gusta tanto la entrevista que le hice a él como director del Economista. Estoy sí, unos meses en El Economista como que capacitándome y también me estaban midiendo. claro. Y después me manda a Zacatecas y le entro al diarismo, que es un cambio radical del ejercicio del periodismo, de la revista mensual, del garbo de checar y volver a checar tus textos, de andar para aquí, para allá, al Perdón que te diarismo. interrumpa, pero es que tienes una entrevista muy fluida. Yo he tenido oportunidad de verte en, digo, no vivo en Puebla, pero afortunadamente subes trabajos tuyos, subes algunas entrevistas. Hace poquito tuviste a Mari Morín, si no mal recuerdo, Mari Morín, la maravillosa. entrevistaste y tienes una entrevista muy fluida, muy padre, muy dinámica, ¿no? Es algo que
a mí me llama poderosamente la atención. Perdón que me metí, No, 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 y te corté un poquito de lo que estabas diciendo, pero no quería no. dejar pasar, maestro Gracias, querido. José Ángel. Sigue, por favor. Fíjate que yo siento que me trabo, pero ahí voy. Yo disfruté mucho, bueno, después de esto del diarismo, estuve en Zacatecas, regresé y cubro Cámara de Diputados y Senado. La crónica parlamentaria me atrapa, me encanta hacer crónica, pero el periodismo parlamentario es extraordinario, es de conocer mucho, de prepararte mucho. Estuve 15 años de Ajá, todos los días en Cámara de Diputados, cubriendo Senado, comencé por Asamblea Legislativa, siempre en ese sentido, pero a la par hice lo que más me gusta. Fíjate que tengo aquí un colega, Martín Hernández, buen amigo, al que me gustaría robársela, pero siempre tengo que hacer la cita por honestidad intelectual. ajá, Dice él que el buen reportero en realidad es una cosa y sabe hacer otra cosa. Es un vago, pero sabe escribir. ajá, Entonces, a mí esencialmente lo que me gusta es vagar, andar de viaje, andar conociendo a la gente. Disfruto mucho ir a los pueblos, descubrirlos desde mi mirada foránea, desde mi mirada invasora. Es, ajá, cubrí mucho las marchas, esto que hoy conocemos, la cuarta transformación, en la época en que yo estaba reporteando la calle, la protesta pública, son los que estaban en las marchas. No, sí, José Gerardo Rodolfo, porque es su nombre completo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, que todo el ajá, mundo conoce como Noroña, que ahora es sí, presidente del Senado, lo conocí yo y la primera vez que lo entrevisté fue en una casa de campaña afuera de la Cámara de Diputados haciendo huelga de hambre, ok, ¿no? ajá, A la hoy presidenta que ha sido muy generosa y que me ha permitido acercarme a ella con varias entrevistas exclusivas, sobre todo en campaña, ¿no? Ahora ya no, ajá, porque es la lógica de ahora de la función pública, ¿no? ajá, La conocí ya como en el movimiento estudiantil, si no me falla la memoria, del 99, pero como docente, no sí, como estudiante fue mucho más atrás, ¿no? Y así, a Martí Batres lo conocí la primera vez que fue asambleísta y por ahí. Y en ese tiempo trabajaba yo con un gran maestro, que también conoció mucho a tu papá, que se ajá, llamó Francisco Huerta Hernández, que todo el mundo conoció como Paco Huerta. Eh, ajá, no sé si ahí voy a hacer un poco, me voy a delatar un poco que por si cometo un error involuntario, pero creo que es la única persona que ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo. Paco ok, Huerta lo ganó en el 82, por ahí, por entrevista, y después se lo dieron por trayectoria, la primera vez que, después del año 2000, ya con Fox, el ajá, Premio Nacional de Periodismo se ciudadanizó, se hizo un ok, comité ciudadano y de manera muy simbólica, siendo los ciudadanos, los pares, quienes entregaban el premio, escogieron entregárselo a Paco Huerta por trayectoria. Paco Huerta dejó este plano en el año, si no me falla la memoria, 2005. ajá, Hacía unos meses que se acababa de terminar su programa Voz Pública en Radio Fórmula, donde estuvimos 6 años. Antes habíamos estado en Radio Educación. Cuando entrevisto a tu papá, lo sí, entrevisto para el programa de Voz Pública y para un semanario que tenía Paco Huerta. Entonces, me desarrollo mucho con él, lo disfruto mucho y es la parte, te digo, yo, y vuelvo al principio, no me veía yo presentando noticias, que trato de hacer mucho más que presentar noticias, pero trato de dar también mi experiencia periodística, mi experiencia de conocimientos, ajá, eh, pero yo soy muy feliz vagando, José Ángel. claro, claro, conociendo, como dices, a diferentes personalidades y precisamente sobre eso te quiero preguntar también, si me lo permites. Eh, de todos esos personajes importantes que has tenido la oportunidad de entrevistar, yo sé que varios te han sorprendido, de una manera positiva, pero dime alguno en especial que
que a lo mejor incluso hasta haya marcado un poquito tu vida por lo que te dijo, por cómo te trató, no sé, ¿hay algún personaje que haya dejado esa huella en ti? Sí, sí, por supuesto. Fíjate que ahora que se vino a despedir de los escenarios hace un mes y sigue su gira, Joaquín Sabina, a mí la verdad es que me impactó porque además yo me conocía toda su obra de cabo a rabo, casi te Ajá, podía recitar o te puedo recitar sus canciones cuando lo conozco, porque lo tuve oportunidad de entrevistarlo tal vez un par de veces, pero estar en conferencias de prensa, muchas, y estar en conversatorios, muchos. Entonces, más allá de la entrevista, que con este tipo de personajes casi siempre es una entrevista muy breve, que ajá, son personajes que están hartos de dar entrevistas, que es muy difícil acercarte a ese tipo de personajes que ya no quieren ser entrevistados, pero que son, que tienen un nivel de cortesía, ¿no? De contestarte todavía. Entonces, te demanda mucho hacer preguntas inteligentes, hacer, exacto. ¿no? Hacer preguntas que vayan más allá. Yo siempre he tratado de sacar de su contexto y de su zona de confort a los entrevistados, ¿no? Es que Entonces, todo mundo les pregunta lo mismo, mi sí, querido Álvaro, todo mundo. Entonces, ¿sabes en qué tú los puedes atrapar? Y seguramente te ha tocado cuando les preguntas algo diferente, algo que sí, los sorprende. Eso los atrapa y te aseguro que muchos de esos artistas que son figuras mundiales se han quedado con ganas de que les pregunten determinadas cosas y la gente no lo hace. Quien tiene la oportunidad de entrevistarlo no lo hace. Les pregunta de la gira nada más y todo, pero hay tantas cosas que a lo mejor ellos quisieran que les dijeras y tú tienes esa gracia y esa capacidad para poderlo hacer. gracias, José. Pues fíjate, Sabina, yo, alguna entrevista, platicamos mucho del subcomandante Marcos. Acababa de sacar su disco, que creo que se llama Dímelo en la calle, después de que había pasado por un ictus, que lo tuvo muy cerca de la muerte y de tener un daño permanente que afortunadamente libró bien. Y Ajá, después de eso, él mismo decía, dejé las drogas, bueno, la cocaína, que es lo que él consumía, y acababa de mandarle, bueno, para el disco incluía una canción que se llama Como un dolor de muelas. Había sí, mandado un bosquejo de verso el subcomandante Marcos, ok, Rafael Guillén Vicente, que todos después supimos como, bueno, ya sabíamos en ese momento, y que lo perfeccionó Joaquín Sabina y terminó poniéndole música a Pancho Varona, el entonces escudero de Joaquín Sabina en lo musical, junto con Antonio García de Diego, y ajá, le pregunté mucho de Marcos. Él tenía una simpatía desbordada por el zapatismo. En 2001 había entrado la caravana zapatista al Zócalo de manera maravillosa. Ya después es un debate que luego podemos tener, pero después ya se debilitó la parte más genuina del movimiento, pero platicábamos de eso. Pero fíjate que Sabina, híjole, cualquier cosa, incluso la más tediosa que pudieran preguntarle, siempre respondía con una agudeza y una inteligencia maravillosa, ¿no? De ahí, pues te diría, no sé, es que ha habido muchas entrevistas a artistas, por supuesto. Me ha resultado también muy grato entrevistar a Fernando Delgadillo, por decirte ajá, algo. Fíjate, y ya que me lo permites, y además de eso se trata la entrevista, te voy a contar algo que no claro, he contado mucho. Fíjate que estando en la universidad, mi primera entrevista importante, que la hice, no tenía yo un medio, sino que era como para el semanario, la hoja de la Facultad de Comunicación de la UAM Xochimilco, entrevisté a Alejandro Lora. oh, ok, Yo seguí la máxima de los profesores que te decían, tu primera fuente tiene que ser el directorio telefónico. Porque yo a quién le iba a preguntar, oye, pásame el teléfono de Alex Lora, ¿no? No había claro, celulares en ese momento, ¿no? Estoy ajá. hablando del año 91 tal vez, ¿no? Era noventa y más dos. difícil poder dar con él, Sí, claro, pero en alguna publicación, y tampoco el Internet estaba tan desarrollado, ahora le pones claro, algo y funte, y viene, ¿no? sí, Y, y, por alguna razón me sabía yo el nombre, que ahorita ya ni me lo voy a recordar, de Chela Lora, Celia
que tiene otros apellidos, ¿no? Y la Ajá, busqué en el directorio y ¡pum! Ahí estaba. Ahí estaba su teléfono y su dirección. Y ajá, llamo y me contesta ella. Y le digo, soy un estudiante universitario de comunicación, quiero entrevistar a Alex Lora. Dice, sí, déjame ver, háblame, porque así era antes, ¿no? Háblame a ajá, las 3 de la tarde mañana. Y ajá, yo con mis monedas me iba al teléfono que estaba enfrente de la universidad y le hablé y me dice, puede ahorita, ¿tú quieres? Y sin ningún ajá, equipo, José Ángel, porque después había cosas que le ponías a los teléfonos para grabar. Yo con mi claro, grabadorcita acá, medio oyendo ajá, acá, y me dio una entrevista como de 40 minutos. Hablamos de ujú, toda su historia. Él es poblano, así aunque, es. aunque vivió muy poco tiempo en Puebla. Me cuenta de su papá militar, la separación de sus papás, una entrevista muy bonita. Yo creo Oye, que le él es traigo, padrino, él es padrino de este programa del mira, primer aniversario. mira nada más y Sí, que ya va justamente. por, a ver, fíjate, ya casi va a ir por los 60 años de rock and rollear, ¿eh? Así es. Así. En el 28 cumple 60 años de rock and rollear. Y Ajá, yo creo que le caí simpático, José Ángel. Y me claro. dice, oye, te voy a regalar un libro para que complementes tu entrevista, que es un libro, no recuerdo el autor, no sé si fue Parménides García Saldaña o alguien de ellos que le hizo como que una historia del Tri. Ajá, Y me dice, vete, estaba en Desierto de los Leones, muy cerca de Televisa, su casa, por ahí en donde subes como para el Panteón, ¿no? ajá, Es ajá. el Panteón Jardín, ¿verdad? Así es. ¿Dónde Ahora está Pedro? ensayan ahí. Ahora Ajá, ensayan ahí. ándale, ya no vive ahí. Exacto. Y, y que me voy para allá, ¿no? En la tarde, de ese mismo día, en la tarde, noche, 6, 7, me dice, vente. Y Ajá, voy con mucha emoción, con 2 discos, CDs, ya en ese momento para que me los firmara. ajá. Toco el zaguán y abre él en chanclas. Maravilloso, ¿Qué pasó? maravilloso. Sí, Recargado en una camioneta que estaba ahí en la cochera, me firma los discos, platicamos tantito, yo muy nervioso, no sé si hasta sudando, ¿sabes? Y claro, me entrega el libro, me entrega otros discos que acababa de sacar y platicamos unos minutos y me despide y me dice, le digo, no, y va a salir acá y acá y acá. Me dice, qué chido. Fíjate nada claro. más la sencillez del hombre, que ya era toda una leyenda, como si Sí, le interesara mucho que fuera a salir, se llamaba el comunal, el órgano de donde escribíamos los estudiantes ahí de comunicación. Y todo me sí, dice, qué chido, ¿no? Y me lo traes, claro. ya, ¿no? Y Es que esa maravilloso. es la clave de su grandeza, la humildad que tiene. Déjame platicarte rapidísimo de él. Sí, En una ocasión, ellos tienen junta de consejo los miércoles en la Sociedad de Autores y Compositores. Él es ajá, consejero. A mí me tocó estar un día por ahí en la tarde, ya como a las 3 de la tarde, fui a arreglar algún asunto y lo veo. Yo, ¿qué andas haciendo aquí, maestro? Si ustedes ya terminaron desde como a la 1, ¿no? La junta. Dice, es que no sabía a qué hora íbamos a terminar, yo pensé que nos íbamos a tardar más y yo cité a las 3 de la tarde a una persona que me contactó, que me buscó y que quiere que yo aconseje a su hijo. Entonces lo va a mira. traer. Ahí estaba esperando y si llegó la persona con el hijo, se sentaron ahí y el maestro con toda la calidad humana y con ese corazón tan grandotote que tiene, estuvo ahí dándole el tiempo a la gente. Sí, sí, de ese nivel es Alex Lora, que recién estuvo en el Foro Sol, me tocó ir a verlo. Ajá. Maravilloso. Además tiene 72 años, si no me falla, y no para de No, tiene una bailar, de su... energía. Sí, Sí, bárbara. Bueno, y fíjate que hay políticos, tengo una cierta debilidad, lo habré de confesar para ti y para tu auditorio, José Ángel, con los malosos, o lo pongo entre comillas, porque a ver, yo estoy calificando al personaje, porque claro. nunca conozco a la persona, a lo mejor es un pan de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Me gustó mucho, y fíjate lo que voy a decir, el trato del personaje, no sé la mujer, del personaje que es el Baester Gordillo o que fue como diputada federal. Ajá. Fíjate, te voy a decir una cosa. En la Cámara de Diputados, que los reporteros escribimos de repente fuerte, pues, columna y demás, eh,
hay quienes son muy quejumbrosos. Cualquier cosita ya te quieren mandar carta y no sé qué y bla. Bueno, ella es de las que aguanta todo Ajá, y no te dice mucho. Alguna vez me tocó escribir una columna muy fuerte contra el Baster Gordillo, siendo diputada federal y coordinadora de su grupo parlamentario. sí. Y al final de la sesión, pues muchos te la acercas para otra entrevistita o demás, ¿no? Y ella me ve, me toma del brazo suavemente y me dice, ya lo leí, me sonríe y se va. Entonces son de esas cosas que no sabes si sentir miedo, simpatía, eso sí, mucho orgullo de que finalmente te leyeran y algún impacto Claro, generaste en ellos, ¿no? claro. Y tenía un trato exquisito, te lo digo, otro de estos, entre comillas, no nos vaya a ver y vaya a decir, pero entre comillas maloso, fíjate, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Ajá, no lo he visto una sola vez, o no lo vi durante esos 15 años, que bueno, que llegó como diputado nada más 3, pero me tocó en otras cosas, porque él siempre anduvo en la vida pública, sí. muy al frente de los reflectores, ¿no? Jamás contestó feo a un reportero, Ujú, jamás. Aguantaban, como decimos, vara, ¿no? sí, sí, Y sí. otros son muy quejumbrosos. Y hay otros personajes que me resultan muy entrañables. Tengo yo el beneficio, la ventaja, el lujo de que conozco al gobernador de Puebla, pues que es mi estado hace muchísimos años, Alejandro Armenta. Y Ajá. fíjate que a mí me ha permitido muy buenas entrevistas, desde Ujú, lo personal, lo político y lo profesional. Y alguien me decía, es que tú le puedes preguntar ciertas cosas que a lo mejor él no se lo permitiría a alguien más, ¿no? Hemos hablado, hemos hablado de su claro. vida y me ha regalado unas piezas de entrevista muy buenas Ajá. porque creo que finalmente es lo que hay que aprovechar del entrevistado, saber por dónde llegarle, ¿no? Es que es justo lo que comentábamos cuando tratamos el tema de tu entrevista con Joaquín Sabina. O sea, en este caso, el gobernador te conoce perfectamente bien desde hace muchos años, sabe tu calidad, sabe tu estilo Ujú, y también. sabe que le vas a preguntar cosas inteligentes o no cosas a modo, cosas inteligentes. Y eso indudablemente, dice, no, pues sabes qué, las veces que quieras, yo estoy aquí, ¿no? Eso seguramente ya Sí, te lo ha dicho, por supuesto. tenemos esa amabilidad de su parte. Y fíjate que, por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, que me han tocado 5 entrevistas cara a cara con ella, breves, breves, porque Ajá, tampoco tiene 2 horas para darte, me llama mucho la atención que como es ante las cámaras, es fuera de las cámaras, vamos, no hay un milímetro de diferencia en su personalidad, es una persona muy genuina, ¿no? ajá, Independientemente de quienes puedan estar o no de acuerdo con ella, y también te contesta como va, ¿eh? Porque hay políticos que cómo le dan la vuelta, y tanto Armenta, por ejemplo, como la presidenta, te contesta lo que es, y sí, va. de acuerdo. Pero sí, en general ha habido muchas entrevistas, no hay otra que me venga así de inmediato a la mente, pero he disfrutado mucho. También, ¿sabes qué disfruto mucho? Diferenciar los géneros, que casi no se hace ahora, ¿no? Cuando Ajá, es una nota informativa, es la nota, los datos y se acabó, ¿eh? sí, claro, Cuando es una columna, pues te vas, editorializas tu formación, tu pensamiento personal se desborda también en el texto, en la pieza de televisión, de radio, ¿no? La crónica me gusta mucho observar, ¿no? Mi papá, que ya tiene 84 años, tengo la bendición de tener a mis 2 padres, me dice ajá, mucho, es que de repente hablamos y me acuerdo cosas de niño, me dice, siempre fuiste tan observador, me dice mi papá, ¿no? claro, claro. Oye, pero ¿qué disfrutas más? ¿Entrevistar a un político, entrevistar a un artista o, no sé, entrevistar a algún deportista? ¿Qué te gusta más? Independientemente del área que sea a la persona, que sea una persona genuina, aunque sea una persona difícil de entrevistar.
Hay Ajá, personas muy, muy difíciles que no te contestan, no tienen ganas, en fin. Y también la coyuntura cuenta, ¿no? Fíjate claro. que recién me encontré lo que nunca me había pasado en mi carrera. Conocí a Gabriela Sánchez Saavedra, que es una boxeadora, la Bonita Sánchez, que va a pelear el 4 de abril, que es día de mi cumpleaños, además aquí en Puebla, en un Ok, estadio. Ella es además secretaria del deporte. Nunca había conocido una persona ok. tan simpática, tan genuina, muy agradable la entrevista. La última vez que la entrevisté lo hice con mi compañero del noticiario matutino que hacemos en la televisión estatal, que se llama Toño Abascal, que es un maestro del periodismo deportivo. Y entre Ajá, los dos la entrevistamos y fue maravilloso y muy divertido. Una persona, sin importar el género, en este caso una mujer, pues, ajá, es divertidísima, sencilla, genuina, eso también disfrutas mucho. Pero ya últimamente así, sabes, siempre mi debilidad por la música. Me declaro un melómano de todo me gusta, porque bueno, no podía ser de otra forma. Un melómano tiene que ser ecléctico, te tiene que gustar de todo. Me gusta claro. mucho entrevistar a los cantautores, tratar de ir, a veces se consigue, a veces no. eh, Ajá, Porque luego los artistas que son muy intensos en su obra, a la hora de la entrevista no son tanto, ¿no? Les claro. cuesta. Entonces, fíjate que ya no tuve el tiempo porque fue muy breve la entrevista, pero me hubiera gustado saber qué estaba mirando. He visto entrevistas de tu papá hablando de la ley del monte, ¿no? Una Ajá. explicación más o menos. Creo que fue de un viaje y por ahí le vino la idea, pero, Justamente iba de Veracruz a Ciudad de México y justamente la compuso en Puebla. mira, ¿por qué municipio estaba pasando? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero pues ya ves, ahora sí que cuenta la leyenda, ¿no? Que le dieron ganas de entrar al baño, se estacionó, se bajó en alguna parte de Puebla y vio a los dos jovencitos salir ahí de donde estaban los magueyes y que dijo, no, hombre, aquí hubo una situación amorosa, ¿no? Aquí hubo amor y pasión. Y cuando regresó al coche, empezó a escribir la canción antes de arrancarse de nuevo, hasta que compuso la canción, se regresó ya a Ciudad de México. Y a mí me parece maravilloso. Yo creo que, no sé si la hubiera conocido García Márquez, bueno, Juan Rulfo, porque es más atrás, pero este episodio de que luego le salen a los demás pencas, o no sé, perdón que Ajá. no esté No, sí, utilizando sí, la pencas, no sé. ajá, Esto es de realismo mágico puro, ¿no? claro. Maravilloso. Y a mí me parece tan elegante la canción de El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A Yo cambio de... tengo, yo Ajá. tengo la hoja enmarcada donde la compuso. Yo tengo esa hoja. Es de lo poco que tengo de él. Te voy a Regálame mandar. una foto cuando puedas. Sí, sí, sí. Algún día tendré el gusto de que estés en Ciudad de México en la casa Que, que para voy que a la puedas ir ver. porque esta entrevista te la voy a retachar. Ahora, después tú me la vas a dar a mí la entrevista. Oye, Claro qué que sí. maravilla. A mí me parece de una elegancia, también la construcción armónica. Fíjate que al final del noticiero, en SICOM, que es el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla, ponemos siempre una canción. Voy a ponerla en estos días, el tiempo que... A mucha gente, y yo me declaro también fan de la interpretación de Luis Miguel, pero para mí la de Dolores Pradera no tiene igual, Así ¿no? es, de acuerdo La, contigo. A Luis Miguel le hizo, con todo respeto para el sol, le hizo falta un mejor arreglo a la canción. Para mí. la orillaron demasiado a la balada, tal vez, ¿no? Exactamente, exactamente. Si le hubieran hecho un arreglo como los otros boleros que triunfaron en la voz de él, o que volvieron a triunfar, porque ya todos Sí. eran boleros famosos, yo creo que hubiera sido un suceso el tiempo que te quede libre. Pues mira, mi papá la escribió y ese papel que yo tengo con la canción fue porque mi papá andaba en alguna parte de Europa y le escribió una carta a mi mamá y en lugar de decirle, hola María, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. No, le mandó la canción Sí, qué y ahí maravilla la y qué tenemos. capacidad, ¿no? Digo, se me hace, sí,
fíjate que coincidimos, la orillaron demasiado a la balada cuando es un bolero, Claro, ¿no? Ahora claro, por que supuesto. la de María Dolores Pradera es un bolero, pero con otros matices, ¿no? Es una maravilla. Entonces, pues a mí me gusta mucho entrevistar a los artistas, ¿no? Claro. Yo mismo tengo la intención de, porque componía mis canciones y todo, y ahí están registradas solamente ante el derecho de autor, ¿no? Pero Ajá, hay una canción mía que se llama Beso Ocasional, que la canta una rondalla, que en Puebla ahora cantaba, porque también la rondalla ya se separó, ¿no? De esto ajá. hace muchos años, pero algún día una cosa para los amigos, grabar o algo así. Entonces, yo creo que por todo eso, fíjate, mi mamá en esta inquietud de darnos tanta cultura, ¿no? Tanta cultura. Mis hermanos y yo tuvimos clases de pintura, no nos pegó tanto, pero nos dejó mucho. Y yo estudié en el Conservatorio de Música y Declamación del Estado, la licenciatura en música, pero solo me quedé hasta segundo. Era Ok, una carrera como de 8 años, pero a la que entras a los 8 años de edad, o sea, es una, te demanda tanto. Nosotros íbamos de la primaria al conservatorio, mi mamá llegaba con unos toppers ahí para que comiéramos, tomábamos nuestras clases, en la biblioteca hacíamos nuestras tareas de la escuela primaria y entrábamos, porque creo que era solfeo y después era armonía, en fin, las materias, ¿no? Eran 2 o 3, pero vamos, ya no pudimos, y sobre todo mis papás que trabajaban, ya no pudieron soportar este ritmo, y también uno mismo era un desgaste enorme para un niño tan pequeño, pero algún fundamento, por supuesto, musical me dejaron, y el gran gusto por la música, por toda la música. José Ángel. correcto. Maestro Álvaro Ramírez Velasco, ya casi estamos llegando al final de la entrevista, pero no nos podemos ir sin que nos digas en qué canal podemos ver tu noticiero, a qué hora, si también se puede conectar la gente que no está en Puebla, no sé, un poquito también los proyectos, porque vi en tu página que van a tener ahí algunos otros programas donde vas a estar presente, obviamente, y también que nos hagas favor de comentarnos en dónde puedes seguir el público toda la actividad del maestro Álvaro Ramírez Velasco. Muchas gracias, José Ángel. Pues mira, el noticiario se transmite de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Para Puebla es en el canal 16.1 de televisión abierta para todo el territorio del estado, y lo que derrame por ahí también a Veracruz, Morelos, toda la colindancia, que Puebla tiene 7 colindancias, bueno, 7 entradas y salidas, ¿no? Sí, Eh, la página es la de SICOM, con ese SICOM, y ajá, le pones en Google, porque no me sé exactamente si es punto qué, ¿no? Punto ajá, MX, pero SICOM. Yo tengo, y ahí somos amigos y nos seguimos hace años, mi página de Facebook, bueno, mi perfil de Facebook, que es Álvaro Ramírez Velasco. Álvaro ok, Ramírez Velasco. En Twitter me encuentra como Álvaro Ramírez Velasco, pero el arroba es arroba Álvaro-RMZ-B de Velasco. Y Instagram también como Álvaro Ramírez Velasco, en fin. Y ahí también subo en la mañana la liga para que puedan ver el noticiario. También participo junto con otros colegas extraordinarios, maravillosos periodistas, en un programa que se llama Viralidad Social, los lunes de 10 de la noche a 11 de la noche, también por el SICOM, y también en las redes sociales del SICOM y en las redes nuestras. ajá, Tengo un portal que se llama exilio.mx, que es un proyecto que tenía muy pausado, y viene la pandemia, José Ángel. Es un proyecto que tengo muchos amigos migrantes en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Hay por lo menos 1 millón de poblanos, y en toda la ok, Unión Americana hay 3.5 millones de poblanos, el equivalente a la mitad de los que vivimos aquí, que somos alrededor de 7 millones en Puebla de ajá, habitantes. 3.5 millones viven entre esta zona triestatal, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, y regados por Arizona y por Texas. Hay una migración intensa de poblanos. Entonces, exilio, le pusimos ajá, así porque la migración es una suerte de exilio forzado en búsqueda de una mejor vida. Entonces, por viene supuesto. la pandemia, desgraciadamente se comienzan a morir muchos paisanos,
y no hay cómo enterarse, no hay cómo entrelazar, y algo que estaba muy pausado prácticamente en una semana, ponlo al tiro y para arriba, y ya tiene casi, pues desde el 20, ya vamos para 5 años. No soy Así es, mucho de que, ay, cumplimos 5 años, pero ya son 5 años, y también así es. soy director, aunque ahí es un proyecto colectivo de empresarios y de colegas, que es mgmnoticias.mx. En Ok, esos dos medios que son fuera de lo que es el SICOM, y de ajá, repente escribo columna se publica en varios medios que son muy generosos con darme el espacio. Ahí estamos, pero a través de mi Facebook, Álvaro Ramírez Velasco, o de mi Twitter, que son los que ok. más todavía, al Instagram le estoy aprendiendo, pero ya ves que ahora publicas en Facebook y se va a Instagram, Se va entonces a todos lados, claro. a todos lados. Ahí estamos, José Ángel, y bueno, yo te agradezco muchísimo tu generosidad. No, al No contrario. sé exactamente la fecha, pero voy a, si me lo permites, a ver si lo podemos hacer presencial, o si no, también por esta vía, Ajá, entrevistarte ahora a ti, conocer más de ti, de tu maravilloso papá que hizo, muchas deshizo. gracias. Yo digo, ay, como Ferrusquilla, y así gozar la vida con sus altas, sus bajas, sus amarguras y sus penurias, pero también sus alegrías, y tantas alegrías. Y cómo es que sus canciones, te digo, en el libro de la memoria sentimental de este país, en la Sí, memoria sentimental de este país, están las canciones de tu papá a fuercita. gracias. ¿Eh? Muchas gracias por lo que me dices, muchas gracias por lo que me comentas. Me has hecho muy feliz de regalarme este tiempo para una entrevista aquí en Tu Historia Conmigo con Ferrusquilla Junior. Es un privilegio para nosotros tenerte en el programa. Deseo que tengas un muy feliz cumpleaños, ya que también casi somos tocayos de cumpleaños. Tú cumples el 4 de abril, yo cumplo el 7. Ah, Así mira, que, Aries, Aries. así es, De somos, ahí que somos nos Aries. llevemos también, José Ángel. Claro, ahí está la clave. Aparte que Ahí los está. Aries somos sociables y con todo el mundo Sí. tenemos buena química, pero de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, querido amigo Álvaro Ramírez Velasco. Te pido por favor que no te vayas a desconectar. Voy a despedir el programa y regreso un minuto más contigo. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y pues yo agradezco a toda la gente que se haya conectado el día de hoy. Les pido por favor que si les gusta el programa lo compartan a sus páginas para que más personas conozcan lo que estamos haciendo en Acrópolis Multimedios. Y por supuesto, a nombre de todo el equipo de este programa, de Tu Historia Conmigo con Ferrusquilla Junior, les damos las gracias por habernos sintonizado. Les mandamos un gran abrazo a todos y les deseamos que se encuentren muy bien. Bye, bye. Siempre amigo de quien lo